Buenas noches, compañeros. Sección de la sección C. Vamos a continuar con el tema del gasto público. Yo les decía el otro día que estábamos analizando, o lo que estábamos explicando era basado en la doctrina del tratadista Matus Benavente. Y hablamos sobre el aumento progresivo del gasto público, forma de financiar el gasto público, economías con superávit, normales y deficitarias. También hablamos de la clasificación del gasto público. Hoy vamos a iniciar en base a lo que hemos explicado, con una definición del gasto público que según Matus Benavente se daba en la hacienda pública clásica, o sea, prácticamente en los inicios del derecho financiero. Y según esta definición, dice que es el empleo definitivo de la riqueza del, del Estado que se hace para satisfacer las necesidades públicas. Si ustedes se dan cuenta, solo se refiere esta definición al gasto definitivo. O sea, no se habla en lo absoluto de gastos de inversión. Y solo para necesidades, también para necesidades públicas. No vincula en lo absoluto nada con referencia al presupuesto. Y ustedes saben que el gasto público va muy ligado al presupuesto. Si nosotros analizamos en la doctrina de Héctor Villegas cómo define él el presupuesto, vamos a encontrar algo más moderno y lo van a ver ustedes por qué. No es verlo, van a oír. Son gastos públicos, dice él, las erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de una ley para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de necesidades públicas. Él le agrega a esas erogaciones algo fundamental, que es lo referente a que el gasto público debe estar basado en una ley. No importa que sea para satisfacer las necesidades sociales, sino que tiene que ver con el hecho de, el hecho de que para poder realizar cualquier erogación debe haber una ley previa que lo establezca. Yo me recuerdo que cuando estábamos hablando del tema del gasto público, y del presupuesto, yo les decía a ustedes que el presupuesto anual tiene carácter de ley, hablamos de su naturaleza. Y les contaba que lo que se publica, lo que se publica en el diario oficial es prácticamente la ley de presupuesto anual, independientemente de la ley orgánica. Desde luego, este presupuesto anual, esta ley se basa en la ley orgánica y en los principios establecidos en la Constitución. Pero que por aparte les decía yo, hay un manual, y les recuerdan que les decía es de este grosor, donde están todas las partidas presupuestarias, todos los programas que el Estado tiene que desarrollar y que todos los órganos del Estado deben de cumplir al pie de la letra como está establecido ahí. O sea, nadie puede gastar, ningún órgano del Estado, ninguna persona que trabaja en el Estado puede gastar los dineros en otra forma que no lo diga el presupuesto. Y el presupuesto es una ley. Entonces, esa es la diferencia entre una definición de la hacienda pública clásica y una definición moderna. El hecho de la cuestión legal. O sea, en la actualidad eso es determinante. ¿Por qué? Porque en caso contrario, algún órgano del Estado con las personas que lo representan realizan un gasto diferente al establecido, pues están cometiendo malversación
de fondos, un delito, un delito que existe en el Código Penal y por lo tanto habría que denunciarlos e iniciarles el proceso penal correspondiente, como hay varios ahí en trámite, que no han cumplido con las normas presupuestarias. Bueno, ahí tienen ustedes una definición antigua y una definición más moderna que tiene que ver con la ley. Sin embargo, yo le agregaría a esa definición de Héctor Villegas, donde dice para satisfacer las necesidades públicas y las necesidades del propio Estado. Porque el Estado también realiza erogaciones de dinero y que no son únicamente para atender a la población, sino que tiene que atenderse, tiene que realizar la compra de bienes para poder, por ejemplo, que funcionen los hospitales, o sea, los insumos. Necesita comprar repuestos, en el caso del Ministerio de Comunicaciones. Ya hablamos el otro día de armas nuevas para el Ministerio de la Defensa. En el caso del Ministerio de Comunicaciones, en la Dirección General de Caminos o de Covial, maquinaria. Pues todos esos son recursos que el Estado tiene que realizar para sí mismo, para poder atender las necesidades. O sea, tratando de desmenuzar este concepto de necesidades públicas. Siguiendo con la doctrina de Héctor Villegas, él hace un análisis de cómo evolucionó el gasto público, que no lo hace matutinamente. Y dice, hay dos momentos en la evolución del gasto público. Uno, el que se da en la hacienda clásica, o sea, finales del feudalismo, inicios de la era moderna. Y en esta hacienda clásica, el gasto público, el Estado lo realizaba como un mero consumidor de bienes. ¿Por qué? Porque eran bienes que consumía para su beneficio, para su existencia. ¿Se recuerdan ustedes que en el Estado feudal estaba en su apogeo las necesidades básicas que se atendían eran de diplomacia, justicia, ejército y en la otra sección lo dije todo de correo, ahorita se me olvidó. Pero estamos con esto de policía, era la que faltaba. Diplomacia, justicia y policía, ejército. Esta situación no tenía, estas necesidades no tenían nada que ver con la sociedad. O sea, en la actualidad ya sí se atienden las necesidades, pero en esa época estábamos hablando, la hacienda clásica era un mero consumidor del Estado. En las épocas actuales, contemporáneas, modernas, el gasto público está relacionado con la redistribución de la riqueza. O lo que es lo mismo, el Estado percibe, recauda impuestos, actividades propias del Estado, pero una vez que lo tiene en su poder, esos dineros los va a utilizar para atender las necesidades públicas. Atiende sus necesidades y entonces va posteriormente a atender las necesidades públicas. Y redistribuye la riqueza en todo el territorio, basado en el principio de igualdad que tienen todos los ciudadanos guatemaltecos, los que están residentes, domiciliados en el país. A eso se refiere la redistribución de la riqueza. Gilani von Rusch como que coincide con esta evolución que menciona Héctor Villegas, porque él en su tratado señala que un buen Estado es aquel que devuelve los impuestos a la población convertido en obras. Los impuestos van al fondo común
Entonces el Estado, conforme a su política fiscal, va a atender las necesidades de toda la población en general. No importa si es el sur, el norte, el este, el oeste o el poniente, el occidente, perdón. ¿Me explico? O sea, viene en la actualidad a redistribuir esa riqueza, atendiendo más necesidades públicas. Así es como él dice que ha evolucionado el gasto público. También este autor señala características que tiene el gasto público. Y una es que son erogaciones dinerarias, o sea, en dinero. Así como el Estado capta recursos en dinero esencialmente, así es como se lo gasta. Hay países, decíamos, que sí cobran en especie impuestos, pero desde luego comercializan esos recursos que han captado en esa forma, y cuando están realizando el gasto lo tienen que hacer en dinero. La otra característica que señala es que el gasto público lo ejecuta el Estado, es ejecutado por el Estado. Y cuando señala por el Estado, dice él, en sentido amplio. En sentido amplio. Significa que el gasto lo va a realizar las entidades centrales, los órganos centralizados y descentralizados. Y cuando habla también en sentido amplio, se está refiriendo tanto a gastos definitivos como gastos de inversión, cualquiera que sea su naturaleza. La tercera característica es, se realizan en virtud de una ley, lo que él señala en su definición. O sea, no se puede realizar un gasto de los recursos del Estado si no está previamente autorizado en el presupuesto. Hacerlo, utilizar esos recursos del Estado sin que estén en el presupuesto autorizados, solo significa malversación de los recursos del Estado. Y eso ya les indiqué, es objeto de un proceso penal. ¿Quién va a ser el responsable de hacer las denuncias? Pues ya lo leyeron ustedes en la ley de la Contraloría, es el auditor que está fiscalizando y como producto de la fiscalización detecta ese acto ilegal. Y la última característica dice, el gasto público es para el cumplimiento de sus fines, consistentes en la satisfacción de las necesidades públicas. Prácticamente la parte final de su definición. Si ustedes analizan la definición, o sea, después oyen esa parte de la definición y la escriben, se van a dar cuenta que estas características no son más que el contenido de la definición que él nos ha dado sobre el gasto público. También él habla de los fines del gasto público. Y cuando habla de los fines, dice que hay 3 finalidades en la realización del gasto público. Y de inicio menciona una que nosotros estamos viviendo. El gasto público para fines electoralistas, dice. Electoralistas. O lo que es lo mismo, gasto público con fines electorales, en nuestras propias palabras. Es cuando un Estado con el fin de promover la figura de X persona para un posible puesto político por elección popular, pues sencillamente vincula el gasto público que va a realizar con ese personaje. Creo que nosotros lo estamos viviendo. Y lo estamos viviendo, digo, porque hace unos días, recuerden ustedes que el Congreso de la República aprobó una ampliación presupuestaria por 1,000 y pico de millones, y que
esos recursos fueron saldos de caja que se quedaron el año pasado sin ejecutar. Y en la ampliación, esos 1.000 millones se los asigna al Ministerio de Comunicaciones en un mayor porcentaje y en una mínima parte al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación. Ustedes saben que actualmente la prensa no es solo publicar noticias de crímenes, sino también hay prensa investigativa. Y para los que leen la prensa escrita, se pudieron dar cuenta de que, no me acuerdo si fue ayer o bien hoy, fue publicado una investigación que hicieron respecto a las partidas presupuestarias que tienen que ver con esa ampliación presupuestaria de los 1.000 y pico de millones en lo que se refiere al Ministerio de Comunicaciones. Y sencillamente encontraron que dentro de las partidas que respaldan esa transferencia hay construcción de carreteras en lugares donde se acaba de construir la carretera. Construcción de carreteras en lugares inexistentes. Construcción de carreteras donde solo se necesita bachear, porque todo lo demás está bien. Y ahí mencionan hasta con fotos todo lo que implica esa situación. O sea, desde ahí ya se puede ver cuál es la intención de esa transferencia presupuestaria, perdón, de esa ampliación presupuestaria. Y luego van a venir las inauguraciones, acompañando al que está inaugurando personas que van a promoverse como candidatos en las futuras elecciones, que si mal no recuerdo son el otro año. Entonces es con fines eminentemente electorales, con la creencia que es con fines electorales y no con otros fines, en los cuales no vaya a existir transparencia en el gasto. Recuerden ustedes cuando estaba el expresidente Pérez y el vicepresidenta Valdetti, uno de los que fue candidatos a la presidencia, aparecía en la inauguración de las obras. O sea, gastos con fines electorales. El segundo es el gasto con fines sociales. Aquí no tenemos ninguna discusión. Ese es realmente el motivo de la existencia de un Estado, y nuestra Constitución lo establece al inicio cuando dice que debe de buscarse el bien común. El bien común únicamente se logra mediante la satisfacción de necesidades públicas, y las necesidades públicas se atienden mediante la prestación de servicios públicos. Y en la medida en que se vaya logrando el mayor porcentaje de satisfacción de las necesidades sociales, pues está logrando el bien común. En la actualidad, ya hablábamos del Estado paternalista, ¿se recuerdan? Y yo les decía, pues el Estado tiene un sentido diferente al pasado, a los pasados gobiernos, en el sentido de que ahora es más paternalista y atiende muchas más necesidades, y puse incluso ejemplos. Uno de ellos fue los comedores solidarios que tanto le criticaron al gobierno de la UNE y que ahora se siguen utilizando porque funcionaron de una medida u otra, funcionaron. Y el Estado pues está teniendo una necesidad de las personas que no tienen recursos para poder comer. Bueno, ese sí es un verdadero y ejemplar fin del gasto público. El otro fin es el fin económico. Cuando se refiere al fin económico, dice que el gasto público, al realizarse, lo que también debe pretender es incentivar la economía nacional de un país.
Bueno, creo que hay una contradicción con lo que estamos hablando. Si el gasto público es para atender necesidades sociales a través de los servicios públicos, bueno, ¿qué obtiene el Estado a cambio? ¿O cómo se va a mejorar la economía de un país? Muy sencillo, muy sencillo. Y les planteo la pregunta que él hace en su contenido de eso del fin del gasto público. ¿Puede el gasto público ser creador de riqueza? Esa es la pregunta que hace. ¿Puede el gasto público crear riqueza? O sea, crear riqueza en un estado, crear una mejor economía. Bueno, pues la respuesta es que jamás va a crear riqueza a un estado cuando es con fines electorales. Tampoco va a crear riqueza con fines sociales. Menos en eso, porque es servicios públicos. Y en los servicios públicos el Estado no recibe nada a cambio. Pero si el fin es, desde el punto de vista económico, sí le va a generar riqueza al Estado. Y esto él lo analiza desde dos criterios. O sea, él dice, hay dos criterios para demostrar si se puede generar riqueza o no cuando se realiza el gasto público. El primer criterio es el administrativo. Criterio administrativo. Dice, los estados deben de realizar el gasto público en relación a su estructura administrativa. Héctor Villegas, argentino. Y entonces él dice en su obra que cada estado debe de tener sus ingresos y redistribuirlos. Y dentro de la redistribución, pues definitivamente va a alcanzar una mejoría en la economía, va a atender las necesidades de los que están dentro de su estado. Pero cada estado realmente trabaja de la misma línea como la autoridad federal. No. O sea, cada estado va por su camino. Y a pesar de que Guatemala no está organizada su estructura en estados, sí lo está en departamentos y estos en municipios. Y aquí ya hay una figura que pudiéramos decir es donde se está ya fomentando esa posición que sostienen algunos tratadistas de que cada estado, en nuestro caso sería cada municipio, debe generar su riqueza y redistribuirla en su propio municipio. Y eso podríamos decir que es la figura de los impuestos. ¿Por qué? Porque antes las municipalidades atendían sus necesidades de ingresos derivados de los arbitrios. Pero al frenarle ese poder de crear arbitrios a las corporaciones municipales, la dejaron sin ingresos. Pero viene el Estado y dice, bueno, el YUSI que lo cobren las municipalidades y que esos recursos los utilicen ellos. Por aparte les da un porcentaje de los recursos provenientes del IVA. Y todas las municipalidades pues van a cumplir, son instituciones descentralizadas y entonces tienen sus propios presupuestos, sus propios proyectos y todos van encaminados dependiendo de la política de gasto público que tiene el gobierno municipal en cada periodo. Pero como él dice, pueden juntarse todos esos proyectos para poder establecer en qué forma mejoró la economía del país según cada una de las actividades que ellos realizaron. Y la respuesta
Él lo hace a nivel de estados y nosotros lo hacemos a nivel de municipalidad. La respuesta es no. A mí no se me olvida que cuando, no con el YUSI, porque el YUSI no lo empezaron a cobrar todos los municipios, y hay muchos que todavía no lo cobran, no muchos, sino algunos, y otros que el Ministerio de Finanzas sí les trasladó toda la, toda la estructura para poder hacerlo, y todos los datos no lo cobran. Pero cuando se creó el IVA Paz, y que ahí sí les están trasladando dinero en efectivo, me recuerdo yo, tal vez ustedes han visto los listados que salen en los medios de comunicación escritos, donde están los grandes listados de todos los municipios y ahí están señaladas las cantidades que les están trasladando. Pues me recuerdo yo que cuando se empezó a trasladar ese dinero hubo una demanda increíble de adoquín. Fue lo primero que la mayoría de alcaldes dijo: para poder gastarse ese dinero, adoquinemos las calles. Y empezaron a adoquinar a diestra y siniestra. Y eso influyó también para que se crearan empresas de adoquín. Y ustedes saben que esas empresas de adoquín estaban vinculadas con otras personas que estaban dentro del Estado. Sin embargo, la Contraloría nunca dijo nada al respecto. A no ser en casos que estaba muy expuesta a la situación. Al poco tiempo, esos municipios estaban levantando el adoquín para poder meter los tubos de agua potable y en otros casos los drenajes. O sea, una mala planificación. Como consecuencia, una mala inversión. Un mal gasto público. O sea, esto no funciona, este criterio administrativo. Y entonces señala él el criterio económico. Y el criterio económico, dice, es el que mejor se debe aplicar en el gasto público. Y lo divide en dos. Y dice gasto público por funcionamiento y gasto público por inversión. Esto me recuerda la clasificación esa general que yo les di al inicio de gastos definitivos y gastos de inversión. Dice, los gastos de funcionamiento son los gastos ordinarios, los que están contenidos en el presupuesto de la nación. Son todos los pagos que realiza cada estado para desenvolverse, para poder cumplir con sus fines. Y los subclasifica diciendo, hay gastos de consumo, y señala que esos gastos de consumo pues, son todos los bienes muebles que el Estado adquiere, desde alimentos hasta cuestiones que tienen que ver con educación, con reparaciones de vehículos, etc. Consumo. Aparte dice gastos de funcionamiento por servicios retributivos. Y en este caso se está refiriendo a todo lo que se le paga a los que le trabajan al Estado. Pago por salarios, pago por honorarios, pago por dietas, por ejemplo. Esos son los servicios retributivos. Encontramos ahí entonces consumo y servicios retributivos. Pero por aparte, él nos habla de inversión, el criterio que tiene que ver con inversión. Y para él, inversión es todo aquel gasto que va a generar un incremento directo en el patrimonio del Estado. O sea, lo va a mejorar. Y entonces dice que hay tres clases de inversiones que un Estado puede hacer. Uno, inversión en bienes de producción. Y aquí se está refiriendo a empresas que van a crear maquinaria. Hay países que cuando hablamos de gastos públicos en bienes de producción,
estados que tienen la fabricación de sus propias armas. Alemania, por ejemplo. Hay empresas estatales que tienen producción de armamento. Hay otros que producen su propia, sus propios productos químicos para ponerlos a disposición de los agricultores. Y así, todo lo que se refiere a bienes de producción en el cual se pone a disposición, se están creando, fabricando bienes y se ponen a disposición de los particulares. Luego dice inversión en obras públicas. Esto tiene que ver mucho con los ciclos económicos, ya lo vamos a ver. O sea, cuando el Estado está realizando proyectos de inversión, construyendo puertos, aeropuertos, carreteras, ahí está realizando inversiones en obras públicas. Pero las obras públicas que en nuestro caso se están señalando en esa ampliación presupuestaria, son, según esta investigación que hicieron, son dudosas. Son dudosas y entonces ahí se pone en discusión si realmente van a ser proyectos de inversión o realmente van a ser gastos con fines electorales. O el peor de los casos, para beneficiarse económicamente de ellos, no a favor del Estado, sino los particulares que están en el gobierno, en el Estado. Eso sería lo peor. Y por último, los gastos de inversión de industrias, grandes industrias del Estado. Tenemos un ejemplo cercano. La industria de los derivados del petróleo que realiza México. México explota su petróleo, no lo tiene concesionado. La empresa estatal Pemex es la responsable de abrir los pozos, de extraer el petróleo, de procesarlo y poner en manos de los consumidores mexicanos los derivados de ese petróleo, diésel, gasolina y otros. Desde luego hay otros países que también tienen la producción de armamento. Aquí es donde va eso del armamento en las industrias armamentistas. O la producción de productos eminentemente químicos. Esta clase de gastos, dice él, esta clase de gastos son los que sí producen bienes de capital al Estado. O sea, son los que mejoran la economía de un país. Como pueden ver ustedes, esto de gastos de funcionamiento y gastos de inversión como que está muy relacionado con esa clasificación general de gastos definitivos y gastos de inversión. Bueno, esto es lo que podemos hablar de una parte de la doctrina de Héctor Villegas, de lo que cita en su obra, y de luego hay mucho más para los que quieran leer. En la biblioteca están los 2 tomos de Héctor Villegas, Derecho Financiero y Derecho Tributario, pues, por si quieren ampliar su conocimiento. Yo lo que les expliqué es lo más general y lo que se necesita que saber, conocer, para poder entender lo que está sucediendo en el mundo económico y financiero de aquí de Guatemala. Regresemos ahora a la doctrina de Matus Benavente en lo que se refiere a los ciclos económicos.
los ciclos económicos, para decirlo así en pocas palabras y nos entendamos, no son más que distorsiones de la economía de un país. Y esas distorsiones pues pueden contribuir a inestabilidad económica si no se saben controlar. Ustedes pueden ver que es una responsabilidad de las autoridades estatales controlar la estabilidad económica de un país. Y dependiendo de las medidas que tomen en el desarrollo de la actividad financiera del Estado, pues así es como van a lograr una estabilidad. Es determinante la política fiscal que van a implementar. Es el último tema de nuestro programa. Esa política fiscal es determinante para establecer que la renta nacional sea positiva, que el Producto Interno Bruto pues crezca, sea mejor cada año. Ahora bien, ¿a qué se refiere estos ciclos que se dan en la economía de un país y que pueden producir efectos negativos en la misma? Bueno, ustedes se han dado cuenta que hay países que de repente encuentran una actividad económica, pero así fuerte, se empiezan a ver mucha construcción, mucha disponibilidad de dinero. O sea, una actividad económica que no tiene sentido en relación al Producto Interno Bruto que tiene el país. Otra que definitivamente no se ajusta a la situación económica de las personas. Tienen demasiado dinero y lo que está realizando su actividad no es para que dé esas muestras, esas manifestaciones de riqueza. Y cuando eso está sucediendo, en otras palabras, que hay mucho dinero circulando, sin que haya una motivación específica, estamos hablando de inflación. O sea, mucho dinero circulando. Guatemala ha tenido dos fuentes casi permanentes que han producido inflación constante. Una es el hecho de todo el dinero que produce el narcotráfico. Ese dinero, los que están dedicados a esta actividad ilícita, pues tienen que asegurar su existencia, no en papel moneda, sino poniéndolo a circular, adquiriendo bienes, por ejemplo. Pero como no es dinero que que provenga de una actividad económica legal, es dinero que entra a circular de forma ilegal y que no es más que la figura de lavado de dinero. Y sobre esos dineros no tiene control el Banco de Guatemala. Por otro lado, nos encontramos con lo que muchos señalan que Guatemala es exportador de elemento humano. Y es por toda esta migración que se ha dado a través de estos años y que se ha acrecentado en los últimos, de gente que se va a trabajar a Estados Unidos básicamente y que constantemente está enviando dinero aquí a sus familias, o sea, las famosas remesas familiares. Cada año han crecido. Lo último que yo leí sobre eso es que si todas esas remesas familiares se utilizaran, se estaría pagando un buen a favor del Estado
se estaría pagando un buen porcentaje de la deuda pública que posee el Estado, imagínense ustedes. Al principio, el Banco de Guatemala no tenía control sobre esos dineros que estaban ingresando. Y o sea, el dinero que ingresaba circulaba y el Banco de Guatemala no tenía control y producía inflación. En la actualidad, ya el Banco de Guatemala tiene un buen control de las remesas. Todos los bancos están ya dentro de la misma línea. Y entonces todo eso se lo tienen que informar al Banco de Guatemala y entonces ya lleva el Banco Central una estadística de esos ingresos. Ahí tienen ustedes dos ejemplos de los cuales puede provocar inflación. Pero hablemos de otro y que es más sensible para nuestra sociedad. Cada vez que el Estado modifica el salario mínimo, lo aumenta, inmediatamente hay una escalada hacia arriba de los precios de la canasta básica. Siempre. Y es que está demostrado a través de la historia que el comerciante, el mercader, nunca pierde. Y entonces si aquel tiene más posibilidades de pagar por este objeto, este bien, pues entonces modifiquemos el precio. Y nos encontramos con la situación de que entonces yo estoy mejorando en una mínima proporción, pero estoy mejorando mi salario, pero no me va a servir esa mejoría en realizar cualquier otra actividad, porque lo que yo consumo, con lo que consume mi familia, mi persona, para subsistir, ha aumentado de precio. Y eso entonces estamos hablando de inflación también, el aumento de los bienes. Por otro lado, y en contra de esa situación, se da cuando en un estado desaparece el dinero, así como lo están oyendo. Hay carestía de circulante, derivado a situaciones que pueden ser sociales, pueden ser políticas. Por ejemplo, cuando aquí estaba no el fenómeno, sino estaba el conflicto armado, pues todas las personas que manejan el capital, en la medida que fue creciendo ese conflicto, empezaron a llevarse sus capitales al extranjero. Y entonces empezó a haber carestía de circulante. Tan es así que el Estado no podía cumplir con el pago de los salarios. La gente de la Dirección General de Caminos, por ejemplo, que le pagaban quincenalmente, les entregaban la tarjeta para que llegara el pagador y el pagador nunca llegaba. Muchos se hicieron millonarios comprando esas tarjetas, descontándoles cantidades usureras. Ahí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo es crisis en la economía. Estados Unidos lo vivió y nos perjudicó. No a nosotros, sino que supuestamente iba a perjudicar a los que manejan el capital en el país. ¿Se recuerdan ustedes de aquel problema de la burbuja inmobiliaria que le denominaron en Estados Unidos? Y que se debió a que los bancos, muchos de los bancos y unos en especial, dieron créditos inmobiliarios, o sea, con hipotecas en la compra de casas, a muchas personas sin hacer mayor análisis económico y financiero de la capacidad para poder pagarlos. Y desde luego, si no hubo un análisis sobre la economía y las finanzas de las personas que estaban comprando, era de esperarse que con el transcurso de un par de años, pues definitivamente estas personas iban a dejar de pagar esos créditos.
El problema es que no fueron un poquito, fueron una gran cantidad de personas que no pudieron pagar los créditos y entonces los bancos empezaron a resentirse, incluso unos queriendo acudir a esta cuestión de bancarrota, que allá en Estados Unidos se utiliza mucho esa figura para recibir apoyo con recursos del Estado. Y eso inmediatamente provocó una alarma en los mercados internacionales y Guatemala no fue ajena a eso. ¿Qué hicieron los capitalistas aquí en el país cuando eso sucedió? Pues muchas obras de construcción privada fueron suspendidas y entonces todos los trabajadores se quedaron prácticamente sin percibir ingresos. ¿Qué hacían ellos con ese dinero en los bancos? Ustedes saben que el capital debe de invertirse para generar más capital. No lo podían tener ocioso dentro del banco. Y la idea, porque tampoco lo llevaron al extranjero, lo que hicieron fue sencillamente comprar bonos del tesoro, adquirir bonos del tesoro, no comprar, adquirir bonos del tesoro, para que sus dineros se quedaran en manos del Estado y que el Estado les pagara intereses, sin correr ningún riesgo si las ondas de esa burbuja inmobiliaria llegaban a Guatemala. Guatemala, yo siempre he dicho que es un país muy rico, aquí hay muchas posibilidades de desarrollo y como consecuencia de eso, esa burbuja inmobiliaria no le hizo ninguna mella a la actividad económica guatemalteca. Consecuencia de eso, volvieron las actividades de la iniciativa privada, pero el temor era que se estaban quitando esos dineros de la calle a los trabajadores, ya no les estaba llegando y no iban a consumir. Y entonces la producción de bienes y servicios de la iniciativa privada también estaba disminuyendo. O sea, se estaban cerrando empresas o produciendo menos. El mismo temor a un ciclo económico que en esas situaciones que hay carestía de dinero se llama depresión o deflación, pues se dio ahorita con la pandemia, para no ir tan lejos. Cuando se empezó a cerrar toda la actividad económica en el país, la prohibición de salir y reducida en su mínima expresión la producción de bienes. Estaba hasta la lista de quienes podían seguir produciendo nada más. ¿Qué implicó eso? Pues una serie de medidas, préstamos, etcétera, pero mucha gente se quedó sin trabajo. Y el temor era entonces que se diera una depresión en el país. Sin embargo, no se llegó a eso. Y la muestra es de que estas calificadoras de riesgo que han venido a Guatemala y que han analizado el ejercicio fiscal pasado, pues han dicho que Guatemala tiene una estabilidad económica. Han manifestado que sencillamente esa estabilidad económica da lugar a que se venga la inversión extranjera. Por eso es que ustedes han visto que el presidente ha manifestado ya en distintas oportunidades ese beneficio, que las calificadoras de riesgo no ponen a Guatemala como un país en el cual va a haber inestabilidad y que los capitales pueden sufrir y no generar lo que se espera. Igual el ministro de Finanzas lo ha señalado. Y es que en realidad, si en algo han hecho bien las cosas en ese sentido, es la política fiscal que emplearon.
no hubo depresión, se logró mantener determinada actividad que fue la que los sostuvo, y ya en la actualidad pues todos están produciendo. Se volvió a recontratar a las personas, se volvieron a producir los bienes y servicios. Las cifras, las cifras y los cálculos macroeconómicos que ha hecho el Banco de Guatemala pues han sido más o menos acertados y no decayeron. Y eso no permitió que se diera una depresión en nuestro país. Vamos a hablar de Estados Unidos con respecto a eso de la depresión cuando ya estemos finalizando. Ahora, lo que sí es necesario saber qué tiene que hacer un Estado cuando se da ese ciclo económico de depresión o inflación. Cuando se da la inflación y que hay demasiado circulante, lo que tiene que hacer un Estado básicamente es restringir el circulante. ¿Y cómo lo hace? Pues la Junta Monetaria es la que tiene que dictar la disposición mediante la cual se le ordena a los bancos del sistema no otorgar más créditos, sino créditos que tengan el carácter urgente, y se señalan cuáles son. Y entonces los bancos del sistema empiezan a captar dinero mediante el pago de los créditos, capital e intereses, y ellos no pueden otorgar créditos. Ese es uno de los mecanismos que se dan, y ha sido uno de los más efectivos. Porque ir a decirle al narcotráfico no pongan a circular, no hagan lavado de dinero, es la peor de las mentiras. Eso no lo han podido controlar, ni creo que lo vayan a lograr. Mientras que en la depresión es al contrario, carestía de dinero. Y entonces no es que venga el Estado y vaya a repartir dinero a diestra y siniestra. No. El Estado sí tiene que salir al rescate de la economía, pero no regalando dinero, pero sí poniendo dinero en circulación. Aún cuando no sea en la proporción de la producción de bienes y servicios, porque estos están escasos, en otras palabras. O sea, la iniciativa privada ha retrocedido en su actividad y como consecuencia ha despedido a los trabajadores. Estos no tienen dinero para poder consumir normalmente. Entonces es aquí donde el Estado tiene que salir a poner dinero en circulación, aun cuando sea dinero que no tiene un respaldo legal referente a la producción de bienes y servicios. ¿Y cómo lo hacen? Pues realizando proyectos de obras públicas, realizando proyectos de inversión, todos estos en los cuales va a necesitar de mano de obra, va a necesitar contratar personas. Y una vez que hace todo esto, que contrata todos estos cientos de trabajadores, miles de trabajadores, pues ya les puso dinero en su poder. Y entonces ellos pueden volver a consumir. Y si van a empezar a consumir, la iniciativa privada va a empezar otra vez a producir. Pero para producir más también necesita contratar personas. Y así es como se va reactivando la economía de un país. Pero ¿quién fue el salvador de esta situación, de este ciclo económico, de la depresión? El Estado. Es el único de los casos básicos en los cuales se acepta que el Estado ponga a circular dinero, su propio dinero, no créditos, sino su propio dinero, sin el respaldo de la producción de bienes y servicios. Porque es para poder salir del estancamiento o el declive en que va la economía del país. Estados Unidos ya lo vivió.
Estados Unidos en los años 30, en la década de los años 30, recuerden ustedes que fue la época de la depresión en Estados Unidos. Hay muchas películas sobre esa época. Incluso por la misma depresión estaba la producción de bebidas alcohólicas que no eran legales, y de ahí el contrabando y todas esas figuras, todas esas situaciones que ahí se dieron. Los que se estaban beneficiando son los que estaban en el mercado negro, pero la mayor parte de la población estaba prácticamente sin dinero para poder consumir, para poder subsistir. Se miraban las grandes colas de estadounidenses en todo el país para poder adquirir ticket, llamémosle ticket, para ir a hacer otra cola para que le dieran alimentos, bienes para poder subsistir. ¿Cómo pudo Estados Unidos salir de esa depresión que fue en todo el territorio? Pues en ese tiempo estaba el presidente Roosevelt. Recuerden que también él estaba cuando empezó la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Pues lo que hizo este presidente para salir de esa depresión fue presentar al Congreso de Estados Unidos un presupuesto totalmente deficitario. Miles de millones en ese déficit, lo cual asombró totalmente al Congreso. Pero cuando vienen y dan la explicación de por qué era el déficit, que era para realizar una serie de proyectos en todo el país, para poder darle dinero a las autoridades estatales para que hicieran esos proyectos y poder así contratar elemento humano, pues el Congreso aprobó el primer presupuesto deficitario, déficit de miles de millones, y no en su totalidad, pero sí con un buen porcentaje de lo que estaba pidiendo el presidente Roosevelt. Y en los años subsiguientes, pues fueron teniendo más confianza del Congreso y los fueron aprobando, y porque estaba a la vista que la economía estadounidense estaba mejorando. Siempre he dicho yo, factor determinante para que eso sucediera: la transparencia del gasto público, la no malversación de los recursos que el Estado estaba asignando, que el Estado federal estaba asignando. Y como consecuencia de esas dos premisas, tenemos ahora un país totalmente desarrollado, considerado la primera economía del mundo, en la cual todos gozan de los beneficios de esa economía solvente, y tanto es el beneficio que los ciudadanos de otros pueblos, incluyendo el nuestro, anhelan trabajar en él para generar mejores recursos que los que captan en sus propios países. Bueno, ya les hablé algo de los ciclos económicos. Son puros periodos en los cuales se da la inestabilidad, ¿sí? Son fluctuaciones periódicas de la actividad económica, donde hay estadísticas de producción, de renta y empleo que se mueven desde la prosperidad hasta la depresión, y están oscilando, no con tiempos establecidos, sino en una forma uniforme, y que la intensidad sube o baja dependiendo de las presiones económicas que existan y que afectan totalmente la economía de un país. Bueno, señores, con esto
estamos terminando el tema del gasto público. Solo estoy viendo si hay alguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Entonces con esto estamos concluyendo el tema del gasto público. El próximo lunes vamos a ver lo referente al crédito público y el miércoles lo referente a la política fiscal, y con eso estamos concluyendo nuestro programa. Muy bien, el lunes, para adelantarles algo, vamos a hablar sobre el tema del examen final. Yo digo que mañana ya les mando el material del presupuesto y del gasto público. Se me había ido por alto el tema del impuesto único. Ya les dije que eso no es para el examen. Muy bien, señores, que tengan ustedes una buena noche. Nos vemos el próximo lunes. Feliz fin de semana.